Hola a todos, comenzamos con el desarrollo del test de gastroenterología 3 para este recién dado. Empezamos. Primera pregunta, mujer de 34 años en tratamiento con anticonceptivos orales. Acude por dolor abdominal, hipocondrio derecho, ictericia, aumento de transaminasas y la bilirrubinas. Tiene marcadores para virus negativo. La ecografía nos muestra un lóbulo caudado hipertrófico y tiene ascitis. No se aprecian las venas suprahepáticas permeables. Esto es decir que ha habido una trombosis poshepática, más conocido como el síndrome de Budd-Chiari. Uno de los factores de riesgo para este síndrome es el uso de anticonceptivos orales que están asociados a eventos trombóticos. Clave C. Hombre de 65 años que desde hace 3 días presenta dolor y distensión abdominal con ausencia de heces y gases. En la radiografía simple de abdomen se ve dilatado el colon, sobre todo el ciego. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, dice que es un hombre de 65 años que acude por dolor y distensión abdominal. A los 65 años, un paciente que tiene obstrucción hay que sospechar patología neoplásica con ausencia de heces y gases, obviamente, quiere decir que no está permeable, que la válvula está competente, también pensamos eso porque hay una dilatación sobre todo secal. Quiere decir que los gases no regresan hacia, bueno, no totalmente, hacia intestino delgado. Se concentran en ciego y por eso la dilatación. Entonces tendríamos un punto cerrado en la válvula ileocecal y el otro punto cerrado en la obstrucción, con lo que en la obstrucción de sigma, con lo que tenemos ahí la dilatación del ciego. La incorrecta sobre la hemocromatosis primaria. Es falso que la incidencia de hepatocarcinoma sea menor en los pacientes tratados, es igual, no hay alteración. El riesgo de hepatocarcinoma no difiere entre los pacientes tratados o no. Las demás son ciertas, la artropatía puede aparecer aunque haya recibido tratamiento, el hipogonadismo no suele mejorar con las flebotomías. La flebotomía para la hemocromatosis primaria es una de las terapias. El gen HF se sirve para hacer el diagnóstico genético de la hemocromatosis primaria, es una enfermedad rara. Las varices esofágicas son menos frecuentes que con la cirrosis por otras etiologías, también es correcto. ¿Qué microorganismo se asocia con el linfoma gástrico? Acá tenemos el Helicobacter pylori asociado al linfoma de Malt. Recuerden eso. Se muestra una relación entre la presencia de este germen y el linfoma gástrico de Malt. El mecanismo de la aparición no está bien aclarado, probablemente es debido a factores ambientales relacionados con el huésped o también posiblemente relacionados con el propio Helicobacter. Se ha sugerido que el Helicobacter puede causar unas alteraciones genéticas en los linfocitos B que van a proliferar en respuesta a esta infección. Entonces es cuando degenera en un linfoma. Es criterio de Ranson a las 48 horas. Otra vez los criterios de Ranson. Recordar siempre, 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 por lo menos qué compone los criterios de Ranson, ¿no? A la entrada, bueno, ya dijimos que de entrada que preguntamos siempre la edad. Pues la edad no deben olvidarse que es en las primeras 24 horas. Tienes las dos L's de LDH y leucocitos. Y tienes la glicemia mayor de 200 y la transaminasa mayor de 250. Cuando es litiásica, 400 en la LDH. Y el otro punto de corte que cambia también es la edad mayor de 70 en la litiásica. Los leucocitos, bueno, 16.000, 18.000, pueden variar. A las 48 horas, ahí está la mnemotecnia. Bebe líquidos si calcio e historia lo permiten.
Entonces las dos B, base, exceso, el boom, los líquidos, el secuestro de líquidos, el calcio sérico, recuerden que es hipocalcemia, no hipercalcemia, el descenso del hematocrito, mayor de 10%, y un PO2 arterial menor de 60, sobre todo para la alitiásica. Para la alitiásica no se toma en cuenta este criterio. La pregunta sobre enfermedad de Menetrier, recordar que no es una gastritis en sí misma, algunos no lo consideran una verdadera gastritis porque no hay una hipersecreción de ácido, no hay una lesión de la mucosa en sí misma, pero hay una hipertrofia. Hay una hipertrofia de las células foboliares, de las células mucosas superficiales, una hiperplasia foveolar, más correctamente una hiperplasia foveolar de las células mucosas superficiales y también de las glándulas, lo cual nos lleva a una hipersecreción de mucosa con pérdida de proteínas. Es la característica de esta enfermedad, que está asociada a disminución de peso, diarrea y edemas por hipolvominemia. El infiltrado inflamatorio es mínimo, por eso es que no se considera una gastritis, ¿no? No hay una respuesta inflamatoria. No hay tampoco una hipersecreción de ácido, es más, hay una hipocloridia. Como hay una hipocloridia, ¿cómo responde el cuerpo ante una hipocloridia? Con una elevación de gastrina. La gastrina, al estimular también el crecimiento de las células glandulares del estómago, puede presentar un riesgo de cáncer. Paciente varón de 55 años, exalcohólico desde hace 10 años, diagnosticado de pancreatitis crónica que está controlado, bueno, en fin, no responde, no sé con nada del dolor, se le hace TAG y CEPRE, hay microcalcificaciones, bueno, es una pancreatitis crónica que no responde al tratamiento médico del dolor. ¿Qué le vamos a hacer? Una cirugía. ¿Cuál cirugía? De las que están acá presentes, una de las técnicas es el procedimiento de puesto, que consiste en una anastomosis del yeyuno y el páncreas. Previamente el páncreas es seccionado, como pueden ver, se abre. Este páncreas seccionado se va a unir al yeyuno, entonces es una anastomosis yeyuno-pancreática, se va a unir ahí, y luego la otra porción que quedó libre del yeyuno se va a unir también al mismo yeyuno, y se tiene una yeyunostomía que permite restaurar la vía digestiva y también recibir la secreción pancreática. Con esto se disminuye en gran medida el dolor que presenta el paciente. Las hepatopatías parenquimatosas, o sea, como la afectación del parénquima, se acompañan de todos los datos siguientes. Cuando hay afectación del parénquima, generalmente no se afecta o no aumenta la presencia de colesterol, no hay hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia aparece sobre todo cuando hay colestasis, ya sea intra o extrahepática. Las pruebas diagnósticas de la pancreatitis aguda apoyan en estudios, distintos clínicos, laboratoriales, procedimientos. ¿Cuál es el método más sensible y aceptado para confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda? Es la TAC, la tomografía. No es compatible con el síndrome de intestino irritable, la expulsión de moco y sangre en las heces, porque no es un proceso inflamatorio, recuerden. Pero si hay urgencia defecatoria, distensión abdominal, sensación de evacuación incompleta, dolor abdominal que mejora con la deposición, es lo característico. En la pancreatitis aguda leve, si hay hilio, pues hay que ponerle una sonda nasogástrica, sí o sí, ¿no? Ahora, las otras alternativas. La nutrición parenteral desde el ingreso, no siempre, ¿no? Se preconiza que se debe utilizar la vía digestiva lo mayor que se pueda, evaluar si el paciente puede tolerar una sonda nasoyeyunal, el imipenem profiláctico
no se usa de entrada. Recuerden que solo si hay sospecha de infección se debe utilizar los antibióticos. Si hay dolor intenso se pueden utilizar opiáceos, pero sobre todo los morfínicos no, porque por el supuesto hecho de que hay una contracción del esfínter de Oddi y empeorando el cuadro, así que se prefiere limitar su uso, aunque estudios controlados no han evidenciado alteración en la respuesta final del paciente si se usa cloruro, si se utiliza morfínicos. La tomografía abdominal no es una medida, es un método diagnóstico que se ha utilizado para clasificar esta pancreatitis aguda como leve, ¿no? Son varios parámetros que se pueden utilizar en pancreatitis aguda para el diagnóstico de la tomografía abdominal, como se mencionó en la pregunta anterior. Bueno, acá tenemos un paciente alcohólico que tiene dolor epigástrico, que se entiende si irradia flancos. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Solicitar una amilasa, sí o sí, porque es una clínica característica del dolor pancreático. Señale entre las siguientes cuál no sería una causa de pancreatitis aguda. Los IECAS no se han asociado en algunos estudios ya más actuales. Se ha descartado que los IECAS estén asociados a pancreatitis aguda. En cambio, se ha confirmado que los otros parámetros, las otras entidades que muestran en la pregunta, sí se asocian a pancreatitis aguda, como son la hipertrigliceridemia, el hiperparatiroidismo, el consumo de diuréticos tiazídicos, el CEPRE, en fin. Paciente de 67 años que es alcohólico y con obesidad, bueno. Factores de riesgo para pancreatitis crónica, dolor intenso, persistente, incapacitante. El dolor se ha mantenido, recientemente tiene una diabetes refractaria, pérdida de peso. Tiene calcificaciones en hipocondrio izquierdo, heces muy abundantes flotan en el agua, signo de esteatorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más acertado? Pues es una pancreatitis crónica, es todo el abanico de posibilidades de pancreatitis crónica. El paciente viene ya manteniendo el cuadro por bastante tiempo, por lo cual un cáncer de páncreas con metástasis hepática, bueno, las metástasis hepáticas ya nos darían alguna otra clínica, quizás ictericia o alguna otra manifestación de insuficiencia hepática. No nos mencionan nada, no nos mencionan que en la imagen haya alguna alteración en hígado o otros estudios que hayan mostrado esto. Las calcificaciones son características de la pancreatitis crónica más que del cáncer de páncreas. Ha perdido peso, sí, pero puede perder peso porque la pancreatitis crónica está asociada a mala absorción de muchos nutrientes, entonces es por esto que hay una pérdida de peso. La esteatorrea es más característica de la pancreatitis crónica que del cáncer de páncreas. Entonces no nos dice cuál es la clínica, la triada del cáncer de páncreas. El cáncer de cabeza de páncreas sobre todo es dolor, si dolor tiene el paciente, pérdida de peso también tiene, pero nos dirían que tiene ictericia y quizás alguna otra sintomatología, con más probabilidad pancreatitis crónica. Muchas veces no se puede dilucidar solamente con la clínica y con algunos estudios como los que nos muestran si es un cáncer de páncreas o una pancreatitis crónica. Se pueden solapar, pero con mayor frecuencia encontraremos una pancreatitis crónica. Bueno, acá vamos a revisar una batería de preguntas de Forrest para que esto quede claro, debe quedar claro. Forrest 1A1B es el sangrado activo, el Forrest 1, el Forrest 2 son estigmas de sangrado y el Forrest 3 es limpio, sin estigmas. Bien, entonces nos dicen vaso visible no sangrante, vaso visible no sangrante. A veces hay algunas preguntas por aquí y que van a estar mal tipeadas, te van a poner vaso visible sangrante, pero está mal, porque el vaso visible sangrante ya es un 1A, ¿no?
es un sangrado activo. Tiene que ser un vaso visible no sangrante, estigmas de sangrado. No sangrante es el 2A, el 2B es un coágulo en rojizo, adherido. El 2C es una mancha, sobre todo mancha, o coágulos negros planos. Te tienen que decir que los coágulos son planos, planos, la palabra plano. Si te dicen coágulo nada más, 2B. Si te dicen la palabra plano, entonces sí, marcas 2C. Ahí como que te podrían jugar con las preguntas. Bien, acá. Nuevamente nos dice úlcera con vaso visible. Vaso visible es 2A. Recuerden, vaso visible 2A. Aquí en la imagen les puse esta imagen en el test. La agregué a la pregunta. Porque, bueno, cuando uno ve la imagen ya se le queda fijo, ¿no? Es un chorro, como pueden ver. Es un sangrado a chorro que está asociado al Forres 1A, o sea, pertenece a la clasificación 1A, sangrado a chorro. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque miren, tenemos que más del 50% de recidiva, de riesgo de recidiva en el Forres 1, y luego va bajando hasta el Forres 2A y 2B, entonces como ven 22% recién en Forres 2C y 3 tenemos en bajos porcentajes de recidiva, y son en aquellos donde generalmente ya no se requiere un tratamiento endoscópico. En las demás sí. En el Forres 1 se prefiere un doble tratamiento endoscópico. Y en el 2A y 2B, bueno, solo un solo tratamiento. Coágulo adherido, 2B. 2B, coágulo adherido. Mancha, 2C. Base de fibrina, limpia, 3. Tiene que dar claro esto. Bien, acá. Aquí una pregunta difícil de anatomía, porque en realidad tienes que haberte conocido la arteria gastroduodenal. Bien, la arteria gastroduodenal es una arteria que, como su nombre lo dice, tiene relación con el estómago y con el páncreas. Entonces, va a partir de la arteria hepática común, de ahí sale la arteria gastroduodenal y se divide en la arteria pancreático-duodenal superior, la cual da una rama anterior y una rama posterior. Entonces tienes la arteria pancreático-duodenal postero-superior y la pancreático-duodenal antero-superior. Estas arterias siguen hasta que se vuelven a unir, se anastomosan con otras arterias que vienen de la arteria pancreático-duodenal inferior, que viene de la mesentérica superior. Esta pancreático-duodenal inferior va a dar dos ramas, que es la pancreático-duodenal póstero inferior y la pancreático-duodenal póstero anterior. Estas se unen con sus homólogas y ahí tenemos toda la irrigación de la parte principalmente del cuello y la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene una lesión ulcerada en el bulbo duodenal. Una hemorragia activa no pulsátil, Forres 1B, se practica esclerosis endoscópica con adrenalina consiguiéndose hemostasia. Por la localización de la lesión, ¿cuál de las arterias está a la altura de la segunda porción del duodeno? La arteria gastroduodenal. Bien, esa es la pregunta. Ante una úlcera sangrante clasificada como 1B, ¿cuál es el siguiente? La medida más apropiada para su manejo específico, manejo endoscópico. Ya lo hemos dicho que es hasta el 2B. Aquí en esta pregunta nos hacen alusión al sangrado en bambeo, sangrado en napa o sangrado en capa. Esos términos también los pueden encontrar. Y todo lo que no te diga chorro y que te diga que el sangrado está activo son 1B. Recordar eso. El tratamiento para las úlceras gástricas del Forres 1B
sería la doble terapia endoscópica. Aquí es un poco ya dando, una pregunta un poco de nivel moderado, difícil. Tenemos las tres posibilidades, como vemos: tratamiento endoscópico para el 1A, el 1B y el 2A. Vamos a hacer una hemostasis endoscópica para el 1A y el 1B. Específicamente vamos a hacer una terapia combinada. La terapia combinada con inyección de epinefrina con alguna segunda modalidad. Le vas a dar su bolo de inhibidores de bomba de protones y bueno, todo el protocolo de tratamiento de estas patologías. Si tenemos el 2A, si utilizaremos solamente una de las técnicas, y si es el 2B, se puede remover el coágulo, luego hacer un tratamiento endoscópico hemostásico de lo que se encuentre bajo el coágulo o hacer un tratamiento médico. Acá tenemos las dos opciones, pero hasta el 2B es donde se hace el tratamiento endoscópico, como pueden ver. Entonces el 2B es como que está el límite, ¿no? O tratamiento médico o retiro el coágulo y realizo un tratamiento endoscópico. Pero bueno, tiene sus riesgos, ambas medidas tienen su riesgo, porque tiene 22% de recidiva si solamente hago tratamiento médico. Y también tiene un riesgo similar de producir algún sangrado, algún resangrado, si realizo el procedimiento. En los que son de bajo riesgo, como el 2C y el 3, no se requiere el tratamiento hemostático endoscópico. En algunos pacientes se les puede dar de alta con su indicación de ya iniciar su dieta, de inhibidores de bomba de protones. Como pueden ver, en todos los casos se hace un test de Helicobacter pylori y tratar si es positivo, y se recomienda documentar la erradicación después de una hemorragia digestiva. Documentar la erradicación de Helicobacter pylori, hay que documentarla. En los pacientes con el coágulo 2B, vamos en un paso más en el algoritmo, con el coágulo adherente. Si realizamos el procedimiento endoscópico, también lo hacemos con una inyección de epinefrina. Se remueve el coágulo y si se ve que hay, por ejemplo, veo un vaso visible o está un sangrado activo, empieza a sangrar, pues entonces lo manejo de acuerdo a lo que hay, ¿no? Un 1A, un 1B o un 2A. Si no encuentro esto, pues no se realiza mayores procedimientos. Muy bien, eso básicamente para responder la gran mayoría de preguntas. Con este algoritmo van a responder muchas de las preguntas y con el cuadro anterior. Suficiente con Forrest. Presencia de sangrado activo, Forrest 1, 1A o 1B. Aquí vaso visible. ¿Qué hacemos con vaso visible? ¿Qué hacemos con un vaso visible? Recuerden, hacemos doble manejo, inyección de adrenalina y luego cualquiera de los otros métodos, como aquí por ejemplo colocación de clips, seguido de IVP, siempre IVP. El procedimiento inicial de elección para investigar una posible obstrucción de vías biliares, ecografía. No lo olviden, de elección para iniciar. Bueno, acá agregamos una capite, sigue siendo el gold estándar para trastornos de la vía biliar, la CEPRE, por si acaso. Que la resonancia, la colangioresonancia esté tomando gran valor y hay nuevas técnicas, o la ecoendoscopía también tengan algún valor
y en algunos casos puede haber sido superior que la CEPRE. En casos específicos, el gol estándar sigue siendo CEPRE. En un paciente trasplantado de hígado que está recibiendo inmunosupresión contra tacrolimus, está recibiendo inmunosupresión, hay que darle un antibiótico profiláctico. ¿Cuál de estos puede incrementar de forma notable los niveles del inmunosupresor y por lo tanto debe evitarse? El tacrolimus, acá te están preguntando, lo puedes abordar de dos formas la pregunta. La pregunta la puedes abordar diciendo que tacrolimus se metaboliza en citocromo P450, puedes abordarla así. O puedes abordarla de acuerdo a las claves. Ves que las claves te presentan un macrólido. El macrólido es un inhibidor del citocromo P450 y es el que es más susceptible de elevar las concentraciones del medicamento porque usa el hígado, lo inhibe y el medicamento ya no es metabolizado y aumenta su concentración. Señale la opción que considere incorrecta respecto a la poliposis colónica familiar. Una pregunta difícil. Recuerden que la poliposis colónica familiar tiene prácticamente el 100% de riesgo de hacer cáncer. El screening con sigmoidoscopía, bien difícil que presente falsos negativos, porque la enfermedad se encuentra ya desde sigmoides, ocupa todo el colon, así que tiene un alto valor predictivo positivo, pocos falsos negativos. El screening se hace en los pacientes de primer grado a partir de los 12 años. Si se encuentra alguna alteración en el ojo, ya no se necesita hacer un screening colonoscópico, basta con un fondo de ojo. En el screening los familiares. En algunos pacientes aparece la enfermedad sin antecedentes previos, probablemente por mutación espontánea o por alguna variante de penetrancia incompleta. El tratamiento consiste en la proctocolectomía con reservorio ileal porque el riesgo de malignización es eso, casi el 100%. Todas las siguientes entidades se relacionan con el desarrollo de colilitiasis -1. El dieta rica en proteínas no está asociada, las otras alternativas sí, como la anemia hemolítica, el embarazo, sexo femenino, obesidad. A un hombre de 55 años, padre de un hijo celíaco con anemia ferropénica y aumento reciente del ritmo deposicional, se le ha realizado una determinación de los alelos HLA de Q2 y de Q8, que está negativo. Entonces, ¿qué pienso? ¿Que es enfermedad celíaca? No. ¿Qué enfermedad podría ser? Pues algún problema colónico, anemia ferropénica en un hombre mayor de 50 años. ¿Qué pienso? Otros dicen que mayor de 40, mayor de 50 años. Hay que descartar cáncer. Por eso se le realiza una colonoscopia. Acá bien, ¿cuál de los siguientes hallazgos de dicho procedimiento indica con mayor certeza que no se repetirá? Una úlcera bien definida, ya lo vimos, que no tiene mayor riesgo de complicación hemorrágica. En los otros lesiones, pues sí, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable del cuadro que presenta este paciente? Es una hepatitis alcohólica básicamente. ¿Por qué? Porque nos dan la relación de una hipertransaminasemia leve, no mayor de 350, como podemos ver, 300 y 120, y algunos dicen que inferior a 5 veces el límite superior de la normalidad. Entonces, dependiendo del valor del laboratorio se puede tomar también ese punto de corte.
pero con una relación AST y ALT mayor de 2. Eso es característico. La evaluación de AST con ALT o GOT sobre GPT mayor de 2 es característico de la hepatitis alcohólica. Bueno, también tenemos algunos signos como la prolongación del tiempo de protrombina que nos corroboran el hallazgo de la afectación hepática. En la fisiopatología de una úlcera péptica, ¿cuál es falsa? La Helicobacter pylori no se relaciona con el linfoma gástrico, sí, se relaciona con el linfoma de Mal, que es un linfoma no Hodgkin de células B. Paciente con diagnóstico de síndrome carcinoide que presenta rubor facial, espasmo bronquial y diarreas. ¿Cuál es la condición necesaria para la operación de esos síntomas? O sea, te hablan cuál es la condición necesaria para la presentación de síndrome carcinoide. De las opciones que nos muestran, una de las condiciones que haya metástasis hepáticas activas, porque si es prehepático, el hecho de que vaya hacia la circulación portal va a hacer que los metabolitos se procesen en el hígado y se inactiven. Entonces ya no producirían el síndrome carcinoide. El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es el enrojecimiento tomado de Cecil. Luego pueden encontrar alguna bibliografía que les dice que es diarrea, pero la gran mayoría de bibliografías consultadas nos dicen que es enrojecimiento, el rubor facial. El síndrome carcinoide se asocia a valvulopatía. En el 90% de los casos de las valvulopatías es una insuficiencia tricuspidia, principalmente. Puede afectar a otras válvulas, sí, pero sobre todo al corazón derecho. Síndrome carcinoide, diarrea y bochornos cutáneos. Simple. El síndrome carcinoide se presenta más frecuentemente en las neoplasias neuroendocrinas del intestino delgado con metástasis hepática. Los tumores carcinoides intestinales se ubican sobre todo en ilion, recordar. Puede presentar síndrome carcinoide sin metástasis hepática. Acá viene el excepto, o sea, no todo, o sea, el carcinoide bronquial y el carcinoide ovárico. ¿Por qué los productos pasan directamente al torrente sanguíneo sin pasar por hígado? Pues no necesitan metástasis hepática. Miren aquí esta imagen para que se acuerden de las metástasis frecuentemente necesarias para el síndrome del carcinoide, eso es cierto, excepto en bronquiales o ováricas, sí, porque van de frente a la sangre. Que el metabolito en orina es el que se mide, el ácido 5-hidroxiindolacético, es el diagnóstico. En un paciente con cirrosis hepática, ¿cuál de las siguientes es el procedimiento más útil para medir la respuesta de la citis al tratamiento diurético? Puedes hacer dos cosas. Medir solamente la diuresis, pero sería mejor un balance hidroelectrolítico. Esa sería la respuesta, hacer un balance, no solamente el volumen urinario, sino ingresos y egresos. Por otro lado, también es importante registrar el peso. Entonces aquí la alternativa más adecuada sería registrar el peso cada día. Causa de diarrea crónica asociada a dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme, ya habíamos revisado en pediatría, está asociada a la enfermedad celíaca. La enfermedad de Whipple es una enfermedad que puede causar diarrea crónica con endocarditis y cultivo negativo. Hay varios puntos claves sobre la enfermedad de Whipple. Está causada por el Toferima whipplei de la familia de Actinomyces. Es una enfermedad que se caracteriza por un periodo de artritis que luego se sigue con mala absorción. Pueden haber otros síntomas intestinales. La que es clásica es poco frecuente, es más frecuente en varones que en mujeres. Se halla a menudo en las heces de niño. El germen puede producir endocarditis de cultivo negativo, es una bacteria gram positiva, es resistente al glutaraldehído
El rasgo distintivo es la invasión de la mucosa intestinal con macrófagos sin capacidad de degradación de este germen y evade el sistema inmune. Es evidente el defecto inmunológico. Se presenta como una enfermedad transitoria aguda, hay fiebre y diarrea en niños, puede desarrollarse como forma localizada también, endocarditis o enfermedad del sistema nervioso central. Pueden haber otras manifestaciones clínicas asociadas a inmunodepresión. El diagnóstico se hace sobre todo por biopsia duodenal con el ácido periódico de Schiff. El diagnóstico se confirma por la reacción en cadena polimerasa, sobre todo es un diagnóstico de ADN. Tratamiento de inducción con ceftriaxona durante 2 a 4 semanas. Se sigue el tratamiento a largo plazo con trimethoprim sulfamethoxazol por un periodo de 1 año. Hay que hacerle un seguimiento estrecho. Hay complicaciones. Bien, acá esta pregunta es de examen. Es una pregunta de examen del año pasado, me parece. Donde presentan un paciente con epigastralgia y diarreas abundantes. Entonces, yo tengo un paciente con epigastralgia y diarreas abundantes. ¿Qué puede ser? Un síndrome carcinoide, epigastralgia no tanto, pero diarreas abundantes sí. Una neoplasia de duodeno, un linfoma hipersecretor. No es frecuente, pero podría ser. Una úlcera péptica duodenal. Podría ser. Duodenitis crónica. Podría ser, ¿no? Síndrome de Solinger-Ellison también podría ser. O sea, todas las claves podrían ser, ¿no? Desde cierto punto de vista. Sigamos. Tumor en hipófisis. Tumor en hipófisis. ¿Cuál de las alternativas está asociada a un tumor en hipófisis? Solo una, pues. Síndrome de Solinger-Ellison. El síndrome de Solinger-Ellison es o gastrinoma. Hay gente que utiliza los dos síndromes, los dos términos iguales, ¿no? Pero algunos difieren en de que el síndrome de Solinger-Ellison puede ser producido por cualquier tumor que secrete ectópicamente gastrina. Entonces, como que podrían no ser iguales, ¿no? En este caso, el gastrinoma o un tumor pancreático neuroendocrino asociado a una hiperplasia de paratiroides porque tiene hipercalcemia y tiene un adenoma pituitario. Estamos ante un MED1 y debemos pensar en un síndrome de Solinger-Ellison. Además, en el síndrome de Solinger-Ellison es clásico el hallazgo de las múltiples úlceras en la primera porción de duodeno. Pregunta clásica. Pregunta aparentemente compleja, pero no se desesperen. La mayoría de preguntas, aunque les pongan imágenes, le dan bastantes datos como para responder sin ver la imagen. Algunas veces se ha visto en el examen Zoom que ponen alguna que otra imagen, sí, pero es muy poco frecuente, por eso es que casi no las usamos. Bien, aquí para recordar que la imagen pancreática se hace por tomografía, por eso les puse esta pregunta, para que no se olviden, tomografía. El cuadro es típico, tuvo un dolor 1 semana y luego 2 meses después presenta una complicación. Complicación de 4 semanas, pues ya no, es un pseudoquiste pancreático. Eso es básicamente lo que de lo que se trata este cuadro clínico. Además presenta una amilasa elevada, tiene que ser de origen pancreático básicamente. La única clave que nos dice páncreas es la neoplasia quística pancreática con ascitis por carcinomatosis, que lo podrías pensar, pero no se presentaría así, con el dolor que tuvo en 1 semana y que luego 4 semanas después tiene una complicación con una amilasemia persistente. Eso es lo más característico de pseudoquiste pancreático. Bien, aquí tenemos otro paciente con colitis ulcerosa extensa, de 15 años de evolución. A los 10 años se dice que ya la mayoría puede ser cáncer. Entonces,
Es correcto informarle que hay que hacerse colonoscopías periódicas con toma de múltiples biopsias escalonadas a lo largo del colon, ¿cierto? Definitivamente sí. Empezar el cribado a los 8 o 10 años del diagnóstico, por lo menos, porque ya a partir de ese tiempo se empiezan a producir las complicaciones de tipo neoplásicas. ¿Cuál de las siguientes técnicas está mayor asociada a riesgo de complicaciones? La esclerosis de varices esofágicas puede tener una complicación muy severa como la perforación esofágica. Es donde de las alternativas la que más riesgo conlleva. Aquí tenemos un paciente que tiene un trastorno, pues está sencilla la pregunta si partes del hecho que es alérgico, ¿no? Entonces, eosinofílico me suena bastante con alérgico y podría responderla así de simple a la pregunta. Pero además nos dice que tiene dolor retroesternal, alteración para deglutir su propia saliva, tiene algunos episodios recidivantes. Esofagitis eosinofílica, que es rara, es cierto, pero el paciente tiene todo este cortejo alérgico para sospecharla. Aquí nos piden evidenciar la falsa, y la falsa es que el término deba reservarse solamente para la definición histológica. No, puede ser utilizado de acuerdo al uso de una imagen endoscópica o la sintomatología del paciente. Bueno, tiene distintos usos, no es un término reservado exclusivamente para la definición histológica de gastritis. Hay un aspecto clínico, sí. El Helicobacter pylori también es una de las causas frecuentes. Existe una escasa correlación entre datos histológicos, síntomas y datos endoscópicos, eso es cierto. Los AINES son una de las causas de origen farmacológico, esto también es cierto. Bien, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos dice que hay un vaso visible, sin sangrado activo, es un 2A. En la endoscopía inicial está indicado aplicar terapia endoscópica, sí, y posteriormente a iniciar tratamiento con dosis altas de inhibidor de bomba de protones, sí. ¿Demuestra reducir el riesgo de recidiva hemorrágica y mortalidad? Sí. Las otras alternativas, a ver, no está aplicado a indicar endoscópica, falso. No se ha podido demostrar que instalar posteriormente inhibidor de bombas de protones aporte beneficios, es falso. Dado que se trata de una úlcera complicada, la mejor opción terapéutica una vez resuelto el episodio es una vagotomía y piloroplastia. No, la vagotomía y la piloroplastia, bueno, si es que se usa, se trata de usarlo mínimamente invasivo y sobre todo con episodios recurrentes o recidivantes. No es esa la opción de entrada. La endoscopía debe posponerse hasta que los IVPs hayan producido un efecto adecuado. No, se hace la endoscopía cuanto antes. En algunos casos se puede tratar, aunque el paciente esté hemodinámicamente inestable, se puede hacer también. No se debe retrasar. Un hombre de 67 años diagnosticado de cirrosis hepática y bebedor activo. Ingresa con un cuadro de distensión abdominal, 2 semanas de evolución, en la exploración destaca matidez cambiante a la percusión abdominal con ausencia de edemas. Le realizan una paracentesis y tiene un líquido turbio con 2300 células, de las cuales 30% son linfocitos, 60% polimorfonucleares y 10 hematíes. La primera medida terapéutica, ¿qué sería? Estamos pensando en una peritonitis bacteriana espontánea en este paciente, de tratar con una cefalosporina de tercera generación, de elección cefotaxima o ceftriaxona. Se pueden utilizar. Empezamos con las hepatitis. Este es un paciente que, pues, no, relación física normal, no nos dice que tenga alguna sintomatología, pero tiene el antígeno de superficie positivo, tiene el antígeno E positivo, se está replicando, así es un portador. El core IgG es crónico, entonces nos dice que es crónico. Y el DNA positivo, entonces es un portador asintomático. En relación al trasplante hepático, señale de la siguiente la respuesta correcta
Aquí esta pregunta es para recordar que el sistema MELT, así como el Child-Pugh, se pueden utilizar para el pronóstico de priorización en trasplante hepáticos. Se pueden utilizar, es otro de los scores. ¿Cuál de los siguientes no se considera factor de riesgo en carcinoma vesicular? El alcoholismo crónico. No se ha logrado establecer claramente su relación con carcinoma de vesícula biliar. Sí con cáncer de páncreas, pero no claramente con un carcinoma de vesícula biliar. No así el tabaquismo, la vesícula en porcelana, la litiasis biliar, los pólipos de 15 milímetros sí se han asociado. Pero los hallazgos con respecto al alcoholismo crónico son variables. En la hepatitis B crónica no se utiliza el sofosbuvir, es un fármaco que se utiliza para la hepatitis C crónica, con una eficacia altísima, sobre todo aunado a la ribavirina y el interferón pegilado, ¿no? Que son las terapias base. Acá una pregunta sobre el mutante precore. El mutante precore es aquel que no genera el antígeno E, entonces el antígeno va a estar negativo y el anticuerpo contra el antígeno E va a estar también negativo. La característica aquí es que el antígeno de superficie va a estar positivo y el core también va a estar positivo. En la evolución de la hepatitis crónica tiene que haber el antígeno E y el anticuerpo posteriormente contra el antígeno E, como pueden ver en la imagen, en la cronificación, se puede ver eso. El hecho de que el antígeno E esté positivo nos dice que se está replicando y el anticuerpo contra el antígeno E nos dice que está con baja replicación. En fin, es un indicador de replicación. No tiene ninguno de estos dos, pero tiene los otros dos valores, como son el antígeno de superficie y el anticore IgG, que nos dice que está crónico. Esto sucede en el mutante precore. El mutante precore no genera el antígeno E. Acuérdense de eso, no hay generación, no se presenta el antígeno E. Por lo tanto, no va a haber el anticuerpo contra el antígeno E. En pacientes con ataque repetido de pancreatitis biliar, pues lo típico es que vaya a ser una fibrosis pancreática, que es lo que sucede en la pancreatitis crónica. ¿En qué consiste la retinospatia de Burchard? Es una obstrucción de la arteria retiniana por agregados de granulocitos. No es muy frecuente esta complicación, pero puede aparecer, tiene ese nombre. Y se cree que se debe a esta oclusión de la arteria retiniana por unos agregados granulocíticos. ¿Cuál es la localización más frecuente de la enfermedad diverticular? Sigma. En la diverticulitis aguda no suele haber rectorragia. La diverticulosis sí puede presentar una rectorragia, una hemorragia digestiva baja masiva, sí, pero la diverticulitis aguda generalmente no es característico. ¿Cuál de los siguientes fármacos usted cree que es capaz de producir con menor probabilidad un episodio de pancreatitis aguda? Pues la penicilina. ¿Sí? La penicilina con menor frecuencia produce este tipo de complicaciones. Las tetraciclinas, el ácido valproico, los diuréticos tiacídicos, la furosemida, el azathioprina, la 6-mercaptopurina se han asociado a pancreatitis aguda. Son susceptibles de ser preguntados, hay que repasarlos. Acá que tenemos, paciente que acude por un síndrome diarreico. Dice que hay grasas en las heces de 8 gramos, que dijimos que era muy sensible para ver malabsorción de grasas. El test de secretina, pancreatinina, o secretina, colecistoquinina, anormal también nos dice que hay un trastorno de la función hepática exocrina. Entonces, bueno, definitivamente es una pancreatitis crónica, ¿no? Aunque no sepas qué es la prueba de la trinoleína C14, puedes responder esta pregunta. No vale la pena aprenderse la prueba de la trinoleína C14 por si acaso. Varón de 48 años de edad que desde hace más de 20 años presenta un dolor epigástrico agudo que aparece tras las comidas y se alivia
con el uso de antiácidos, el cual acude a su consulta refiriendo pérdida de peso y que últimamente el dolor, en lugar de aliviarse con los alimentos, se acentúa y se acompaña de vómitos. En la exploración física puede oírse ruidos hidroaéreos. Bueno, es un paciente que ha tenido aparentemente pues una, una úlcera antral, quizás porque esta es la úlcera que más se alivia con el uso de alimentos, o sea, bueno, con la ingestión de alimentos. Posteriormente además tiene pérdida de peso porque está vomitando, ¿no? Y últimamente tiene dolor. Que tiene vómitos, o sea, tiene un síndrome obstructivo pues, superior. Hay una obstrucción del vaciamiento gástrico, posiblemente por una estenosis de la secundaria a la enfermedad ulcerosa. Cuando hay úlceras, en cualquier lugar, ¿no? Igual en esófago de Barrett, puede haber estenosis del segmento afectado. Tratamiento de diverticulitis no complicada, el tratamiento quirúrgico. Bueno, en general está variando un poco los enfoques en diverticulitis no complicada. Se decía, por ejemplo, que el tratamiento debía ser a partir de del segundo episodio ya se debería tratar, pero algunos dicen que hasta 4 veces puede presentar el paciente y no aumenta la mortalidad. Entonces, como que están variando un poco esos conceptos. No obstante, para examen, si tiene más de dos episodios, o sea, entre el primer episodio, pues no, el segundo episodio ya se debe hacer un tratamiento quirúrgico. Si es no complicada, si tuvo una diverticulitis no complicada, o sea, fue una diverticulitis que se solucionó con el manejo antibiótico, posteriormente se debe hacer un tratamiento del segmento afectado, que generalmente es el sigmoides. Solamente se reseca el segmento afectado en una cirugía programada. Respecto a la enfermedad diverticular de intestino grueso, ¿cuál es incorrecto? La mayoría de enfermos con diverticulosis son sintomáticos y precisan intervención quirúrgica. La mayoría de pacientes con diverticulosis son o asintomáticos o oligosintomáticos, mayormente con molestias inespecíficas que algunos lo han confundido con el síndrome de intestino irritable. Incluso se dice que podría haber una asociación etiológica en estas dos entidades. Por lo tanto, la mayoría no van a requerir intervención quirúrgica, por eso esa clave es falsa. Un hombre de 50 años acude al servicio de urgencias del centro de salud presentando un cuadro de dolor abdominal súbito. ¿Cuál de las siguientes causas de dolor abdominal se plantearía en último lugar? Pues el infarto agudo de miocardio, si bien es cierto, puede presentarse como un dolor abdominal agudo, no es la presentación típica. La presentación típica de este dolor es un dolor en la zona precordial que irradia ya sea hacia el miembro superior o hacia la espalda o hacia el cuello también, bueno, variando, pero en general es un dolor precordial irradiado. ¿Cuál es la operación de elección en una diverticulitis sigmoidea complicada con peritonitis? Bueno, si hay peritonitis generalizada, mejor un Hartmann, pues, ¿no? Y aquí se puede ver, el muñón proximal se deja hacia la ostomía, hacia el ostoma. Se conecta a una bolsa generalmente y el muñón el distal se deja en el interior del abdomen. Esa es la colostomía tipo Hartmann. ¿Cuál es el tipo de fístula que se presenta como complicación con más frecuencia en diverticulitis? El colovesical. Paciente que acude a urgencias por dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad o evaluar la evolución de la misma? En la diverticulitis no se debe usar la colonoscopia, hay riesgo de perforación, ¿no? Si bien es cierto, ya la diverticulitis en sí misma implica una microperforación del divertículo, ¿no? Una inflamación, una microperforación. El hecho de que hagas un tratamiento endoscópico en esa mucosa inflamada puede conllevar a una perforación grave, ¿no? Ocasionando una peritonitis fecal.
Entonces no se realiza la colonoscopia en la diverticulitis. En la diverticulosis, en cambio, sí, ¿no? Para diagnóstico. El divertículo duodenal, ya que hablamos de divertículos, es un divertículo no tan frecuente. Se pueden encontrar haciendo algunos otros estudios por algún otro motivo, sobre todo alrededor de la ampolla de váter. Entonces, si nos damos cuenta en la imagen, la ampolla de váter está más o menos, está en la segunda porción del esófago, es cierto, del esófago, perdón, del duodeno, pero la afectación es más o menos hasta 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo, así que tranquilamente podríamos encontrar un divertículo también en la tercera porción duodenal. Una mujer de 78 años con dolor en cuadrante izquierdo ya debe estar pensando en diverticulitis, hipersensibilidad, rebote, alteración de hábito defecatorio. El colon, cuando está inflamado, generalmente no rechaza las heces, las rechaza. Entonces en esa zona está vacua y por lo tanto hay una alteración del hábito defecatorio. La hipersensibilidad, rebote, impresiona palparse más en esa zona, pues ya, ¿no? Te han dado todo el cuadro clínico típico de la diverticulitis aguda. ¿Cuándo se acompaña de alteración en olfato y gusto? Una pregunta difícil, pero el intestino irritable no suele acompañarse de alteraciones en olfato y gusto. Las enfermedades víricas sí, con bastante frecuencia. Farmacoterapia de primera línea para la infección crónica por virus de hepatitis C, genotipo 1A, sin cirrosis o con cirrosis compensada. Si está compensado, se puede iniciar una interferón más ribavirina. Actualmente, interferón más ribavirina más sofosbuvir sería la clave más correcta para esta pregunta. Una pregunta un poco antigua donde se usaba interferón más ribavirina. No obstante, si nos preguntan en nuestro medio, no está extendido el uso de sofosbuvir porque tiene un costo elevado, entonces interferón más ribavirina también podría ser la clave. La crioglobulinemia tipo 2, mixta tipo 2, antes denominada crioglobulinemia mixta esencial, es una de las manifestaciones extrahepáticas, si no es la más frecuente, de hepatitis C. Algunos autores asocian todos los casos de este tipo de crioglobulinemia a hepatitis C. Se presenta más o menos entre 25 a 30% de los pacientes con hepatitis C. Puede manifestarse de distintas maneras, más frecuentemente como púrpura asociada a artralgias y mialgias en pacientes con hepatitis C. Es el sitio de formación de varices esofágicas, la unión esófago-gástrica. No hay nada más que decir en esta pregunta. Causa más frecuente de muerte debido a hemorragia de origen gastrointestinal es la rotura de varices esofágicas, causa de muerte por hemorragia digestiva alta. La imagen en sacacorchos es característica del espasmo esofágico difuso, que es el trastorno que nos presentan en este paciente. Actualmente se le prefiere denominar espasmo esofágico distal. Se presenta por un dolor retroesternal, a veces también disfagia, molestias en ingerir alimento, de carácter intermitente. Eso es lo principal. Al igual que en acalasia, porque está relacionado a esta, puede producir dolor precordial y que puede irradiar a mandíbula porque las de inervación del esófago y del corazón están cercanas, así que el dolor puede ser tipo cardíaco. No refiere pirosis ni episodios de regurgitación como para pensar en cáncer o esófago de Barrett. La imagen característica en la radiografía con bario
se encuentra la imagen en sacacorchos. Mucho cuidado con cascanueces, porque cascanueces se encuentra en el esófago hipertensivo, que es otra entidad, ¿eh? Algunos confunden los términos. Lo mismo en esta pregunta, imagen en sacacorchos, esófago, espasmo esofágico difuso. Sobre el espasmo esofágico difuso, ya que hablamos de este tema y no vamos a volver a revisarlo posiblemente, vamos a tocar algunos puntos clave. El término se hace referencia a este caso de que hay contracciones no progresivas, que son contracciones terciarias, a lo largo de todo el esófago, sobre todo a predominio distal, que se puede registrar en la manometría. Luego se habla de que esta patología puede estar asociada a una disfunción de las células ganglionares, por lo tanto una alteración en la contracción de la célula muscular lisa es lo que se puede hallar. A veces, en la gran mayoría de casos, un engrosamiento, pero no se demuestra en todos los casos. Así que no hay una histopatología definida de esta enfermedad. Recordar eso, no hay una histopatología definida. Por lo tanto, el diagnóstico es más, sobre todo, manométrico, con las imágenes con vario, la clínica. La evidencia in vitro ha asociado un posible daño en el plexo medientérico, sobre todo una disfunción intermitente en las interneuronas inhibidoras del plexo medientérico. Entonces hay una disminución de la inhibición, por lo tanto hay una hiperactividad, ¿no?, intermitente. Eso es lo que hay que recordar sobre espasmo esofágico difuso. No hay mucho más, algunas cosas las discutiremos en otras preguntas. Bien, aquí recordar que cisaprida es un procinético de acción intestinal, no tiene nada que ver con el espasmo esofágico difuso. Se pueden utilizar nitratos, nifedipino, trazodona con buen nivel de evidencia y la dilatación con balón. También se han utilizado estos tratamientos en el espasmo esofágico difuso. Bien, en esta pregunta, que también es sobre espasmo esofágico difuso, el dolor precordial y rodeo de espalda, que ya dijimos que sí se puede presentar. En algunos casos el esofagograma va a estar normal, porque como es un trastorno intermitente, puede ser que no se encuentre, ¿no? En la manometría tras deglución, o sea, la manometría postdeglutoria, se encuentran las contracciones simultáneas de gran amplitud, sobre todo en la parte inferior del esófago. La presión basal del esfínter puede estar ligeramente aumentada, pero sí se relaja durante la deglución. Eso no pasa en acalasia. El diagnóstico es, obviamente, el espasmo esofágico difuso, que básicamente vas a descartar acá. Acalasia no, porque la imagen es en punta de lápiz, el esfínter esofágico inferior no se relaja. Amiloidosis del esófago también tendría alguna alteración si hablamos de una infiltración por amiloide en el esófago. Un anillo esofágico también podría presentar esta clínica, un anillo esofágico de una clínica intermitente, pero no es lo más frecuente, ¿no? El espasmo esofágico difuso sí tiene esta característica manométrica de las contracciones simultáneas, lo cual no va a presentarse en el anillo esofágico. El espasmo esofágico difuso es un trastorno motor, obviamente, puede producir esa clínica. No hay un predominio entre varones y mujeres, sobre todo se presenta en mayores de 50 años. La etiopatogenia, como vimos, es desconocida, se puede asociar a una alteración, un déficit inhibitorio del plexo mientérico. Está asociada a acalasia, algunos dicen que puede evolucionar a una acalasia. Y bueno, el 30
a 50% de estos casos puede asociar un reflujo gastroesofágico ácido patológico, o sea, puede estar asociado a otras patologías, ¿no? Eso es lo que no nos deja claro exactamente la etiopatogenia de esta patología. El esófago en cascanueces, aquí con lo que se pueden confundir, hace referencia al esófago hipercontráctil. Está también relacionado a acalasia, este trastorno. Al contrario que el espasmo esofágico difuso, la alteración es de gran amplitud, puede ser de una duración prolongada. La manifestación clínica más frecuente incluso que en el espasmo esofágico difuso, es el dolor torácico. Generalmente es de origen primario, pero puede ser secundario a la existencia de reflujo, o sea, una hipersensibilidad del esfínter como respuesta al reflujo. El tratamiento es farmacológico, similar al espasmo esofágico difuso. Puede mejorar con la dilatación endoscópica, inyección de toxina botulínica. La esofagomiotomía es rara en estos. La necesidad de este procedimiento es rara en estos pacientes. Y como se ha asociado a reflujo, si es que se encuentra reflujo, debe tratarse. ¿En cuál de los siguientes trastornos se esperaría encontrar una disfagia orofaringea? Básicamente en enfermedad de Parkinson se va a encontrar este tipo de trastornos. Un varón de 30 años ha experimentado dificultades para deglución tanto de sólidos como líquidos en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un varón de 30 años, joven. Si nos dicen que es una disfagia para sólidos y líquidos en este paciente que es joven, vamos a pensar en un trastorno motor. De las claves solo hay un trastorno motor, que es la acalasia. Así que definitivamente esa es la pregunta, un déficit en la relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, tiene esta dificultad simultánea para sólidos y líquidos. Recuerden que el carcinoma esofágico es progresivo, primero para sólidos y luego para líquidos. La esofagitis por cáustico se debe evitar en las primeras 24 horas sin inducir el vómito. Y ni siquiera después tampoco, ¿no? Ya no serviría de nada. Pero no, está contraindicado el vómito. Una pregunta un poco extraña por lo de las primeras 24 horas, pero es la clave. Acá sí se pueden administrar mórficos, la laringoscopía, estudio radiológico, también se puede hacer con contraste hidrosoluble para ver si hay alguna perforación. Endoscopía también se puede hacer, es más, se debe hacer una endoscopía alta. Una pregunta sobre la microbiología de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es sensible a cefalotina, hay que recordar eso, mientras que puede ser resistente a ácido anhidríxico. El Helicobacter musteliae y el Campylobacter jejuni, que son especies asociadas al Helicobacter pylori, sí son resistentes a cefalotina, hay que recordar eso. Y ahí también hay algunos puntos clave que pueden repasar sobre el Helicobacter pylori. ¿Cuál de los siguientes fármacos es de primera elección ante una hemorragia digestiva alta por lesiones agudas de la mucosa gástrica? Los IBPs, las lesiones agudas de la mucosa gástrica secundarias a veces a fármacos, por ejemplo, se deben tratar con IBP, tan igual como las hemorragias por úlcera péptica. Señale la respuesta correcta respecto a los tumores que asientan en el estómago. El estudio por endoscopía es fundamental para la visualización de la lesión y la toma de biopsias. Eso es cierto, definitivamente es cierta esa clave. ¿Dan síntomas de forma temprana? No, el cáncer de estómago da síntomas sobre todo tardíos, en estadios de Borman 3 o 4. La clasificación de Borman la vamos a revisar en cirugía porque sirve más que todo para el tratamiento quirúrgico. La disfagia, el pronóstico y tratamiento quirúrgico. La disfagia es típica de los tumores situados en la región de antropilórico,
tiene nada que ver la disfagia. La disfagia es una manifestación principalmente de trastornos esofágicos. El tratamiento quirúrgico idóneo es la realización de una gastrectomía subtotal, fundamentalmente en tumores que afectan la región del fondo. Si está en el fondo, se hace gastrectomía total. La supervivencia es muy alta, dada la detección temprana. Eso es falso. La mayoría se detectan tardíamente. Pregunta en la que se podría haber confundido y pensar que es un carcinoma esofágico por el tema de la baja de peso, pero no se dejen guiar por eso. Es una disfagia de inicio para sólidos y para líquido desde hace varios meses. Entonces piensas en un trastorno motor, que puede haber pérdida de peso. Sí, puede haber una pérdida de peso en la acalasia. El dolor torácico y la regurgitación no se van a dar en 3 meses, en 2 meses, o en una evolución de meses en un carcinoma esofágico. Generalmente es más progresiva, ¿no? La sospecha clínica aquí más frecuente sería acalasia. Causa más frecuente de disfagia motora alta. Es una pregunta teórica, definitivamente estadística, y siempre recordar que entre el 22 y 65% de los pacientes con accidente cerebrovascular puede presentar esta disfagia motora alta, que puede persistir durante algunos meses. Bien, acá tenemos un paciente que tiene una esofagitis erosiva grave. El tratamiento de elección es inhibidores de bomba de protones durante 8 a 12 semanas, y luego se ve, ya una vez estable, se puede hacer una nueva endoscopía para descartar el esófago de Barrett. Sí, o sea, ¿por qué? Porque hay pacientes que en la esofagitis erosiva van a acudir con una clínica de hemorragia digestiva alta como hematemesis o melena. En ellos hay que controlar primero con IVPs y luego hacer una evaluación para un descarte del esófago de Barrett. La lesión histológica más característica de la colitis ulcerosa son los abscesos crípticos. Es la más característica. Hay otras lesiones que se pueden presentar: edema de mucosa, lesión en botón de camisa, infiltrado inflamatorio de lámina propia, hemorragias mucosas, se pueden presentar, pero la característica son los abscesos crípticos. Un paciente varón de 29 años, diagnosticado hace 2 años de colitis ulcerosa, acude a urgencias por presentar fiebre, diarrea sanguinolenta y dolor y distensión abdominal, con signos de hipersensibilidad generalizada. ¿Qué exploración nos acercará al diagnóstico? Hay que hacerle una radiografía simple de abdomen para descartar que haya habido una perforación. Una perforación, o quizás también la presencia de un megacolon. El megacolon también se puede presentar en los pacientes con colitis ulcerosa, en aquellos que tienen una infección por Clostridium difficile. La colangitis esclerosante primaria generalmente no se asocia a cuál patología, pero cuando lo hace, la más común es, en general no se asocia a patología la colangitis esclerosante primaria, pero si lo hace, la más común en un 87% es la colitis ulcerosa, y también se puede asociar a enfermedad de Crohn en un 13%. Hay algunas diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Cuando repasen estas patologías, que sí es importante repasarlas porque puede venir alguna pregunta sencilla, repásenlas comparativamente. Algunas de las diferencias son, por ejemplo, las úlceras múltiples. Las úlceras múltiples son notables en la colitis ulcerosa, ¿no? Se notan bastante. Las fisuras son más características de la enfermedad de Crohn, porque hay una afectación transmural.
La colitis ulcerosa es una afectación simétrica sobre todo, es simétrica. Puede haber lesiones en calcetín, sí, y puede haber acortamiento del colon. Puede haber un engrosamiento y un acortamiento del colon en colitis ulcerosa. Las úlceras múltiples, generalmente de un milímetro de diámetro o más, se pueden evidenciar en la colitis ulcerosa. Las lesiones cutáneas más frecuentemente asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal son dos, son la pioderma gangrenosa y el eritema nodoso. Son una pregunta estadística, son las que más se asocian a estas enfermedades inflamatorias intestinales. No son exclusivas de las enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedad colitis ulcerosa y Crohn, pero sí se presentan con mayor frecuencia si hablamos de la afectación cutánea relacionada a estas enfermedades. La técnica recomendada para la estratificación inicial de cáncer gástrico es la ecoendoscopía. Esta es una recomendación por la JCC, que es con lo que se trabaja acá en Perú. Acá tenemos como base INEN, entonces INEN usa a JCC. Y lo que recomiendan para la estratificación inicial, o sea, hablamos de profundidad, la ecoendoscopía. La presentación clínica más frecuente de cáncer gástrico temprano es asintomática, pues la mayoría de veces, hasta 80% de los casos. Y si es avanzado, pérdida de peso y luego dolor abdominal. Esta pregunta ya la hemos repasado, me parece, y el hecho es que acá hay un paciente que tiene glositis, neuropatía, y eso nos hace pensar en anemia perniciosa, antes que en una anemia ferropénica o una anemia por enfermedad crónica. En este caso, la anemia perniciosa sí se está asociada a cáncer gástrico. La segunda causa de muerte a nivel mundial por cáncer es el cáncer gástrico actualmente, en la que figura en los libros de texto porque es de acuerdo a lo que se tomó en el 2012. Y finalmente nos presentan la definición de linitis plástica. La definición de linitis plástica es la que se da en el cáncer gástrico de tipo difuso, que puede causar rigidez y engrosamiento del estómago. Es un trastorno denominado linitis plástica. Esa es la linitis plástica. Una pregunta recurrente, ya ha sido preguntada. Aquí cabe recordar que el cáncer gástrico se puede subdividir según la clasificación de Lauren en el de tipo intestinal y el de tipo difuso. El de tipo difuso es en el que pueden aparecer las células en anillo de sello. Es el que se puede denominar linitis plástica, donde hay rigidez y engrosamiento del estómago.